Tribunal Constitucional. Muy buenos días, de pie por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 1 de abril del 2015, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Tahuada y Marianela Ledesma Narváez. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Muy buenos días, sírvanse tomar asiento. Damos inicio a la audiencia de pleno programada para la fecha. Señor relator, de cuenta las causas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 29, expediente 1130-2014, proceso de amparo, interpuesto por Claudia Gloria Seminario Antón contra la Corte Superior de Justicia de Sullana. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Percy Arnaldo Panta Burga. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señores magistrados, buenos días. El objeto de este informe oral es presentarle a ustedes los argumentos por los cuales se debe declarar fundado el recurso de agravio constitucional contra la sentencia de vista expedida por la Corte Superior de Justicia de Piura, Primera Sala Civil, de fecha 27 de 2013, que declaran infundada la acción de amparo interpuesta por Claudia Gloria Seminario Antón por violación al derecho al trabajo, y en este caso se le reponga en el cargo de secretaria judicial del módulo penal de Sullana o en una plaza de igual categoría o nivel y remuneración de la Corte Superior de Justicia de Sullana. Señores magistrados, previamente a llegar al fundamento en sí del agravio, recurro a los antecedentes. Y esto es que el 26 de febrero del año 2013, Claudia Gloria Seminario Antón interpuso una demanda de amparo contra la Corte Superior de Sullana por violación del derecho al trabajo, toda vez que ha venido desempeñándose en labores de naturaleza permanente, propias de la actividad ordinaria de la demandada del Poder Judicial, específicamente como secretaria judicial. Sin embargo, ha sido contratada por contratos de naturaleza temporal, específicamente por contrato de obra o servicio específico, habiéndose producido una desnaturalización, en este caso conforme al artículo 77 del Decreto Supremo 003/97-TR. No obstante, habiéndose producido esa desnaturalización, se produjo un despido incausado, esto es, se produjo el despido de la misma. Mediante sentencia de fecha 3 de junio del 2013, la Corte, en este caso el juez del Cuarto Juzgado Civil de Piura, declaró fundada la demanda de Claudia Gloria Seminario Antón, y ordenó que se declare inaplicable la resolución administrativa 277, por la cual se da por concluida su contratación, ordenando a la Corte de Justicia de Sullana reponga a la demandante en el cargo de secretaria judicial. Hubo una sentencia de primera instancia que declaró fundado el amparo, justamente porque se produjo esa desnaturalización de los contratos de trabajo. Se contrataba a alguien para labores de naturaleza permanente, con contratos de naturaleza temporal. Mediante sentencia de segunda instancia, la Corte Superior de Justicia de Piura declaró, en este caso revocó la sentencia de primera instancia y declaró infundado el amparo. Nosotros hemos interpuesto el recurso de agravio constitucional por los siguientes motivos, señores magistrados, y que ustedes podrán apreciar en el expediente judicial la desnaturalización, primeramente, y en segundo lugar, que al haberse producido esta desnaturalización y al haberse establecido un contrato de naturaleza indefinida, indeterminada,
no podría producirse la extinción de este contrato de trabajo si es que no hubiera habido una causa justa de despido y un procedimiento previo al mismo despido. Sin embargo, esto no ocurrió. Y parto de lo siguiente, señores magistrados. Verificarán ustedes que se produjo un primer supuesto de desnaturalización y que ha sido así planteado en nuestro recurso de agravio constitucional, porque la trabajadora Claudia Gloria Seminario Antón inicia labores el 15 de octubre del 2009, al 12 de diciembre del 2009 como secretaria judicial, ingresa con un contrato de suplencia. Todo ok hasta ese primer contrato. El primer contrato, reitero, 15 de octubre del 2009 al 12 de diciembre del 2009 como contrato de suplencia. Posteriormente, el 10 de diciembre del 2009, firma un contrato de servicio específico, ¿no?, al 31, con fecha hasta el 31 de enero del año 2010. 10 de diciembre del 2009 al 30 de enero del 2010. Sin embargo, si revisamos cuándo fue firmado este contrato fue firmado por ambas partes, trabajador y empleador, el 28 de diciembre del 2009. Esto quiere decir, señores magistrados, que desde el 10 de diciembre hasta la fecha, 28 de diciembre del 2009, la trabajadora prestó labores de naturaleza permanente en el cargo de secretaria judicial sin la firma de ningún tipo de contrato, sin contrato por escrito, que es un requisito esencial para la firma de un contrato modal, de un contrato de naturaleza temporal. Aquí se produjo la desnaturalización. En este primer contrato, al haber desempeñado labores de naturaleza permanente sin la existencia de ningún contrato por escrito modal, finalmente se produce la desnaturalización en virtud del artículo 77, literal A, del Decreto Supremo 003/97-TR. Pero no solamente eso, sino que en lo sucesivo, en el contrato de servicio específico siguiente, que es del 1 de febrero del año 2010 al 30 de abril del año 2010, este contrato fue firmado el 24 de febrero del 2010. Esto quiere decir que del 1 de febrero hasta el 23 de febrero, la trabajadora, secretaria judicial, realizó labores sin ningún contrato. Continúa la desnaturalización. Y así ocurre con el contrato de servicio específico del 1 de mayo del 2010 al 30 de junio del 2010, que fue firmado el 10 de junio del año 2010, es decir, 9 días después. El contrato de servicio específico del 1 de julio del 2010 al 31 de agosto del 2010, que fue firmado el 9 de agosto del 2010, es decir, en este caso, un mes después. El contrato de servicio específico del 1 de septiembre del 2010 al 31 de octubre del 2010, que fue firmado el 29 de octubre del 2010. El contrato de servicio específico del 1 de noviembre del 2010 al 30 de noviembre del 2010, que fue firmado el 30 de noviembre, es decir, 29 días después, sin contrato. Y así ocurre, señores magistrados, con los 19 contratos que firmó la trabajadora. Tan es así que el último contrato que firmó del 1 de diciembre del 2012 al 31 de diciembre del 2012, este contrato fue firmado el 3 de diciembre del 2010, es decir, 2 días después. Por lo tanto, al haber observado un límite formal de la contratación temporal, se produce la desnaturalización y por ende, este contrato aparentemente, fraudulentamente temporal, se convierte en indeterminado y por ende no podría exigirse el contrato de trabajo sin que previamente haya existido una causa justa de despido y un procedimiento previo, en este caso para la decisión exclusiva del contrato laboral. Señores magistrados, pero esto
Señor abogado, el tiempo con el que contaba para hacer su informe ha vencido. Le vamos a agradecer que concrete y los señores magistrados Sardón de Taboada y Ledesma le van a formular unas preguntas. Doctor José Luis Sardón de Taboada. Señor abogado, yo quisiera que nos explique usted dónde está la trascendencia constitucional del caso que usted presenta, dónde está su importancia y su urgencia, por qué no debe ir a una vía en la que haya etapa probatoria, dónde está su urgencia también, por qué es importante y por qué es urgente este caso, y por qué el Tribunal Constitucional del Perú tiene que abocarse a analizar este caso. Al momento de la interposición de la demanda era la única vía aplicable, en este caso, para recurrir frente a esta violación del derecho fundamental, ¿no? Estamos hablando de febrero del 2013 en la ciudad de Piura, ¿no? Era la única vía, no estaba aplicable aún el proceso ordinario, ¿no? Ahora, pero no solamente eso, sino que finalmente estamos ante una afectación palpable a tal punto que no requiere actuación probatoria, porque basta verificar los contratos de trabajo, basta cuando fueron firmados para verificar que finalmente la desnaturalización se produjo desde el primer contrato de obra o servicio específico firmado, y se afectó ahí el derecho no contemplado en el artículo 22 de la Constitución, que enuncia que el trabajo es un deber y un derecho, y por la cual, en este caso, aunado con el principio de causalidad, en este caso no se podría despedir sin una causa justa de despido. Ya, muchas gracias. La doctora Marianela Ledesma. Gracias, presidente. Yo quisiera que nos aclare algunos datos. Sobre todo, es cierto lo que usted dice, que la señora ha sido contratada en diferentes oportunidades para realizar una labor de trascendencia o para la función de lo que es el Poder Judicial. Sin embargo, de la lectura de los hechos que usted narra y que se aprecia en la demanda, dice: mi patrocinada se desempeñó o firmó un contrato del 15 de octubre al 9 de diciembre del 2009, pero ¿para qué? ¿No? Firmó ese contrato con el objeto de suplir a la trabajadora Uribe González por motivo de encontrarse con licencia sin goce de haber, ¿no? Entonces, desde un inicio, el primer contrato que suscribe su patrocinada lo hizo en ese escenario, ¿no? De suplir la licencia de una trabajadora que se encontraba, ¿no?, sin goce de haber. Luego su patrocinada suscribe otros contratos, y uno de estos contratos, expresamente en la cláusula primera, dice: el empleador, debido a la renuncia de la trabajadora Uribe González, y es otro estatus, ¿no?, ya había renunciado a la plaza de secretaria judicial, ha quedado vacante para concurso. Por tanto, se requiere contratar los servicios de una persona que reúne ese perfil de cubrir dicha plaza vacante. Entonces, acá hay dos ideas que quisiera que me señale, ¿no? La primera es si es contratada su patrocinada para que haga una labor específica en el Poder Judicial, pero con una condición, que va a estar ahí o desempeñándose hasta cuando se lleve a cabo el concurso, porque así expresamente dice la cláusula primera del contrato. ¿Por qué su patrocinada no se presentó al concurso para ser de repente sometida a la evaluación y ya cambiar el estatus de una mera contratación temporal que tenía en ese momento a ser una trabajadora, pues, contratada bajo otro estatus? ¿Por qué no se presentó al concurso, pese a que firmó el contrato, ¿no?, con la condición que era un cargo vacante, que fue la última contratación que hizo, ¿no? Esa es una primera pregunta, que me diga por qué su patrocinada no se presentó al concurso, o si se presentó, cuál habrá sido el resultado, no lo sabemos. La segunda pregunta que quisiera hacerle es: esta plaza posiblemente ya estará en concurso, ya habrá sido cubierta, ¿no?, porque es una plaza ya del año 2012. Su lógica, ¿cuál sería? ¿Por qué tendríamos que reincorporar a su patrocinada, que se presentó o no al concurso,
pero si lo reincorporaríamos, ¿a qué plaza lo vamos a reincorporar? ¿No? Tendríamos que crear una plaza ad hoc para la patrocinada suya, y si fuera esto así, que es la segunda pregunta que le estoy haciendo, la tercera pregunta es, ¿no estaríamos acá generando una distinción entre un profesional que sí se somete a un concurso e ingresa por este tema de méritos, frente a alguien que no se somete a concurso, pero porque fue contratada bajo esta situación, y adquiriría una especie de estabilidad laboral distinguiéndose de otros trabajadores que sí se someten a esas reglas? Esas tres preguntas, por favor, quisiera que nos aclaren. Sí, señores magistrados, respecto a la primera pregunta, ¿no? Efectivamente, ingresó con un contrato de suplencia por 3 meses, ¿no? Luego de que finalmente de esos 3 meses la contratan para obra y servicio específico en el cargo de secretaria judicial, ¿no? En el cargo porque había renunciado la trabajadora que ella en un inicio suplió. Yo quiero que sea bien breve. ¿Por qué no se presentó al concurso pese a que en el contrato laboral se hizo hincapié que era una plaza que había quedado vacante por la renuncia de la trabajadora? Esa es la primera pregunta. La segunda es, si amparamos su posición, su tesis, tendríamos que crear una nueva plaza para la señora porque ya se cubrió. Y la tercera pregunta que le quiero formular, ¿no estaríamos haciendo una distinción para ingresar a la carrera administrativa de alguien que sí se presenta a concurso abierto frente a otra que tuvo la buena o mala suerte de haber sido contratada en estas condiciones? Sí, señor magistrado, el hecho que sea, en primer lugar, al haberse en el primer contrato, en el contrato de servicio específico, es decir, desde el 10 de diciembre del 2009 al 31 de enero del 2010, se desnaturalizó el contrato. Independientemente de la situación que haya ocurrido, al haberse desnaturalizado, por un tema propio de la organización del mismo Poder Judicial, finalmente, de acuerdo a nuestra Constitución, se le genera una estabilidad al trabajador, ¿no? En la segunda pregunta, efectivamente, y como le digo, independientemente si se presentó o no se presentó, ella, en virtud a nuestra Constitución y nuestras leyes, adquirió la condición de que su contrato sea de naturaleza indefinida. Y si no tiene la respuesta, prefiero que me diga, ¿se presentó o no a concurso? Eso es lo que quiero saber. Yo, como abogado de esa situación, si se presentó o no se presentó, yo desconozco en este momento, señora jueza. No obstante, señores magistrados, no obstante... Ha terminado su informe. Vista la causa, al voto. Causa número 37, expediente 2529-2014, habeas corpus, interpuesto por José Antonio Larios Ayala contra Miguel Quevedo Melgarejo, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Gilberto Ventura Carrillo y por la parte demandada la abogada Betty Margot Ludeña Cartagena de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de este ilustre Tribunal Constitucional. Como abogado del demandante Larios Ayala, debo señalar concretamente lo siguiente, señores magistrados. El señor Larios Ayala se inició un proceso penal en el año 2013, en diciembre. Un proceso complejo, donde involucra incluso al señor coronel de la región Lambayeque, Linares Ripalda, por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita para delinquir, extorsión, esos delitos. Un promedio de 20 procesados hasta la actualidad, gran parte de ellos detenidos. Y en el tema exclusivo de mi cliente, él es presidente de la comunidad campesina Santa Lucía de Ferñafe. Previo a la investigación, según lo que se conoce en el proceso penal que se tramita acá en la ciudad de Lima, el juzgado penal supranacional no tiene cargo, se indica de que hubo trabajos de inteligencia y se determinó que tanto el coronel como otros más estuvieron de alguna manera asociados, según lo que se dice, para estos delitos, y dentro de ello se le involucra a mi cliente. Como hecho inicial, solicitan la detención preliminar
detienen al coronel y a otros más. Y no detienen a mi cliente porque no ni se fueron a su casa nada más, vinieron con los señores detenidos. Detención preliminar. Por lo tanto, mi cliente desconocía del inicio de ese proceso. Mi cliente se entera por los periódicos que detuvieron al señor Linares Ripalda, pero no sabía que él estaba involucrado también ahí. Lo traen acá a la ciudad de Lima. Inmediatamente el señor fiscal, con esos recaudos que hizo, declaraciones y todo, solicitó la prisión preventiva. Como ya estaban detenidos, la mayoría, y por qué no decirlo todos, designaron su abogado de libre elección. Lógicamente ejercieron su defensa. Y mi cliente no conocía, y aquí lo importante, señores magistrados, mi cliente nunca fue citado. Para nada. Lógicamente para la detención preliminar no lo van a citar, pero para las audiencias de prisión preventiva tuvieron que citar. ¿Y qué pasó? El señor juez demandado en el día de la audiencia hizo que lleven a todos los detenidos con sus abogados, y el que no tenía abogado, en ese momento le designaron un abogado de oficio o defensor público. Llamaron al nombre de mi cliente nunca iba a llegar, no estuvo citado. Como no llegó José Linares, perdón, el señor Ayala, como no llegó, en ese momento le designaron un defensor de oficio. Y ese señor estuvo en la audiencia. Pero lo que sucede, señores magistrados, es que así se llevó a cabo. Y lo peor todavía de ello, su abogado ni siquiera impugnó. Y mi cliente hasta la actualidad tiene la condición, tiene la orden de captura a nivel nacional, y lógicamente hay una prisión preventiva que está pesando contra él. Él está libre, pero está con orden de ubicación y captura. ¿Cuál es el tema concreto que yo estoy cuestionando? El artículo 271 del Código Procesal Penal, que describe los pasos de la audiencia, dice lo siguiente, de manera textual. Numeral 1, para la instalación de la audiencia de prisión preventiva es obligatorio la asistencia del señor fiscal, es obligatorio la asistencia del señor imputado o los imputados y de sus abogados. Ellos deben estar presentes. Supuesto 2, dice, en caso que se negara a asistir el señor imputado, lo reemplazará su abogado. O de ser el caso, el defensor de oficio. Ese extremo es el que el señor juez demandado ha interpretado erróneamente. Cuando se dice en el Código Procesal Penal, ahí la relevancia, cuando el señor magistrado decía cuál es la relevancia de este tema, la relevancia es esto, mire ustedes, señores magistrados. Cuando ese extremo de la norma numeral 2 o inciso 2 del 271 del Procesal Penal, vigente en varios distritos judiciales del Perú, en parte en Lima, cuando indica que si el señor imputado se negara a asistir a la audiencia, es sobreentendido expresamente que debió ser citado. Porque no voy a ser adivino para ir a una audiencia, pues, o no me voy a negar si yo no sé. ¿De qué me niego? De algo que conozco, de algo que estoy obligado a irme. Pero si no conozco, ¿cómo me voy a negar? ¿De qué me niego? De tal manera que si a mi cliente, y eso ha quedado expresamente establecido, señores magistrados, mi cliente nunca fue citado. Lo dice el mismo señor juez, lo dice el señor, no fue citado. Ni siquiera para que declare a nivel de fiscalía. Sencillamente declararon los que estuvieron detenidos y pasaron, como es un proceso complejo, de sumo interés, de relevancia, hasta mediático. Los señores lo que les interesó es enviar a la cárcel a los que tuvieron y los demás que los capturen. Así de sencillo. Yo no estoy cuestionando, como las instancias inferiores dicen, que estoy cuestionando la imputación. No, señores. Si los cargos son valederos, eso es un tema, como ustedes lo han establecido de manera muy precisa, eso no se ve en el Tribunal Constitucional. Si los cargos son suficientes para la prisión preventiva. Lo que yo estoy cuestionando es el procedimiento de la prisión preventiva. Y ese procedimiento que yo cuestiono y demando es que a mi cliente no se le citó para la prisión preventiva y se declaró fundada la prisión preventiva. Insisto, interpretando erróneamente el inciso 2 del 271 del Código Procesal Penal, en donde indica que si el imputado se negara a asistir a la audiencia de prisión preventiva, será reemplazado por su abogado, de su libre elección lógicamente, o el defensor público. ¿Qué hace el juez?
El audio he adjuntado en la demanda, señores magistrados, y se escucha textualmente. Larios Ayala no está presente. Ni siquiera pregunta si fue citado o no fue citado. Para nada. El señor defensor de oficio, usted lo va a reemplazar. Muy bien, señor. Ahí está el abogado. Y pasa todo. Así de sencillo. Entonces, señores magistrados, contra esa resolución número 4 del 20 de diciembre del 2013 es que yo formulo mi acción de habeas corpus contra resolución judicial. Y el juzgado de primera instancia, la solicitaria, me declara improcedente, argumentando que yo estoy tratando de revisar las pruebas, no voy a hacer eso. La sala de sala constitucional que ahora existe ya. También por los mismos argumentos dice, argumentando que si bien es cierto, pues se ha violado y acepta la sala, si efectivamente ha violado este proceso. Pero como es una cuestión no definitiva, que lo haga valer el proceso ordinario. Culmine su... Yo solicito que se revoque esta resolución y prepare el juzgado de recupero de datos, lógicamente se anule la resolución que se presentó. Vamos a escuchar a la abogada de la parte demandada. Voy a hacer uso de la palabra, abogada. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. En representación de la Procuraduría del Poder Judicial solicitamos se declare improcedente el presente habeas corpus, por cuanto, en principio debo señalar, como ustedes podrán revisar de la resolución emitida por la sala, que acaba de mencionar acá la defensa de la parte agraviada, en ningún momento ha aceptado que exista vulneración al debido proceso o en la resolución que acá se cuestiona. Podrán ustedes advertirlo al revisar dicha resolución. Luego, lo que se cuestiona acá es la resolución que declara fundada el requerimiento de prisión preventiva. Sin embargo, dicha resolución fue apelada en su momento por el recurrente, la apelación que fue concedida, pero la Sala Penal de Apelaciones, al revisar, declara nulo dicho concesorio por cuanto fue presentado extemporáneamente. Es decir, la parte recurrente dejó consentir dicha resolución. Ya en anterior jurisprudencia de este digno tribunal, como el caso Schulz-Landazuri, se señaló que no procede el habeas corpus si es que la resolución que se cuestiona se dejó consentir por defectos o insuficiencias en la defensa técnica del recurrente, ¿no? En este caso no se presentó oportunamente los recursos que la ley penal le prevé. Es decir, carece este habeas corpus de procedencia por lo señalado anteriormente. Explica brevemente, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Quiero hacerle una precisión muy concreta. Efectivamente, el abogado anterior de mi cliente, el señor Dario Ayala, formuló un recurso, yo diría hasta malicioso, y de manera extemporánea. Eso es cierto. Lo que tengo que indicar acá es que esa defensa deficiente se puede justamente a que asuma mi cliente por esa deficiencia. ¿Acaso no hablamos, señores magistrados, de la eficacia de la defensa? Una defensa eficaz que por lo menos se propugna a que por una deficiencia de un abogado el señor no puede estar en esto, pues, definitivamente. Entonces lo que yo cuestiono es que la defensa eficaz en este proceso no se ha dado, señores magistrados. Y cuando la señorita procuradora dice que no se ha violado ningún derecho ni del debido proceso, ¿qué más violación del debido proceso, señores magistrados? Lo que he explicado. Está de más decirle de qué manera se viola el debido proceso. Eso no es el proceso correcto, no es eso. Y además debo citar, para cuestión final nomás, la sentencia casatoria, la primera sentencia casatoria 1/2007, Guaura, donde me relevo de mayores comentarios en el séptimo considerando la sala penal integrada por los señores magistrados Salas Gamboa, San Martín Castro, Príncipe Trujillo, Calderón Castillo y Urbina Gavini, establecen cómo debe llevarse a cabo una audiencia de prisión preventiva. Y dentro de ellos se establece de manera muy puntual es que el imputado debe ser citado, necesariamente citado. Su asistencia no es obligatoria, pero su citación sí. Y eso no se hizo en este proceso, señores magistrados. Por esas razones reitero que mi pedido debe ser declarado fundado en la forma ya solicitada. Muchas gracias. ¿Va a hacer uso de la dúplica? Brevemente. No es el habeas corpus o no tiene la finalidad del habeas corpus de subsanar las deficiencias cometidas durante el proceso penal ordinario.
En todo caso, la medida dictada de prisión preventiva no es definitiva, es provisional, y esta podría ser modificada dentro del proceso penal ordinario con las facultades que tiene la parte recurrente que la ley le franquea. Bien, los magistrados Blume, Ramos y Ledesma van a formular preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Para el señor abogado de la parte demandante, algunas preguntas muy breves. La primera, la resolución número 4, ¿era una resolución impugnable o no? ¿Su patrocinado impugnó esa resolución? Por intermedio de su abogado lo impugnó de manera extemporánea. O sea, su patrocinado dejó consentir esa resolución. Expresamente, sí, doctor. Sí. Ahora, el Código Procesal Constitucional, en su artículo 4, establece que procede el habeas corpus contra resolución judicial firme, y la firmeza se da cuando el justiciable agota los medios impugnatorios al interior del proceso. Entonces, ¿cómo salva usted esa observación? La salvedad, doctor, ¿Cuál es la salvedad su argumento? Que yo propugno es que en ese proceso no se hizo una defensa eficaz, y lo que yo estoy propugnando, que esa defensa eficaz debe ser reconocido por el tribunal en el extremo que de esta forma excepcional, cuando ya la defensa del mismo imputado hace una defensa hasta maliciosa, no se puede perjudicar al señor en sus derechos. Esa es la razón que yo traigo acá, de que este tribunal haga una excepción en ese sentido. O sea, usted nos pide una excepción a esa causal de improcedencia. Así es, a esa causal. Este abogado que, según usted afirma, interpuso el recurso impugnatorio de apelación en forma extemporánea, fue un abogado nombrado por su patrocinado, ciertamente. Sí, doctor, sí. Y un abogado en ejercicio. Así es. Con registro en doctor, localidad respectiva. Sí. Ok. De otro lado, quería señalarle lo siguiente. Usted ha expuesto que, de acuerdo al artículo 271 del Código Procesal Penal, que regula las formalidades de la audiencia de prisión preventiva, y específicamente de su inciso segundo, si el imputado se negara a concurrir, lo cual implica que debe ser citado, así es, va a haber una determinada consecuencia. Y usted dice, nunca fue citado. O sea, usted ha afirmado categóricamente ante este colegiado que su patrocinado nunca fue citado. No existe en el expediente ningún documento que acredite que el señor tomó conocimiento del proceso. O sea, ¿en qué basa usted este aserto tan categórico que formula ante este tribunal, que nunca fue citado? Dos cosas, doctor. A ver. Revisión del proceso de documentos, que existiera la constancia de identificación, no lo hay en el expediente, y el audio de la audiencia, que se graba todos los pasos de la audiencia, que yo he transcrito en mi recurso, y que además he adjuntado el audio en el proceso, donde textualmente van los pasos de la audiencia, donde se dice nombre de todos, se identifican todos los imputados, y lo que hace el señor juez al momento de que no esté presente uno de los imputados, lo primero que hace es decir que se verifique si fue citado y se designó abogado, y eso no se hizo porque nunca fue citado. Entonces, cuando dice Larios Ayala no está presente, perfecto, se le nombra al señor fulano abogado de oficio. Eso es todo. Bien. Muchas gracias, señor abogado. Eso es todo, señor presidente. Doctora Ledesma. Solamente para que nos precise, usted señala que efectivamente no estuvo presente su patrocinado, pero el hecho de que no haya estado presente su patrocinado puede haber sido por su propia libertad de no querer estar presente, o es que no estuvo presente sencillamente porque no fue citado. En el supuesto este último, que no haya sido citado, la idea es, todo proceso judicial es un proceso que puede tener errores, precisamente porque es manejado por las mentes humanas. Pero dentro de ese diseño del error permanente en toda actividad humana, hay también la posibilidad de corregir esos errores, ¿no? Y como usted, como abogado, sabe, la posibilidad de corregir estos errores es a través de las impugnaciones, ¿no? Y ese mecanismo pareciera que ha sido ejercido, pero no de manera correcta. Entonces y además usted muy bien lo ha referido, donde señaló a los magistrados, y también lo dice la propia
el propio Código Procesal. Es improcedente estas acciones cuando el agraviado deja consentir la resolución que le afecte. Entonces, la lógica que usted está trayendo acá al Pleno es una defensa no eficaz. Pero una defensa no eficaz realizado por realizado por el patrocinado, que en todo caso es el habeas corpus el mecanismo adecuado para cuestionar una defensa ineficaz, ¿no? En el supuesto que se hubiera dado, que esa es la pregunta que saltaría a continuación, ¿no? Si vamos a tratar este tema de deficiencias de notificaciones por un tema de un habeas corpus. Y en segundo lugar, ¿qué haría para una situación tan excepcional? Nos apartáramos del artículo 4 y tendríamos que tutelar la pretensión que usted está trayendo a colación, ¿no? Muy bien, señora magistrada. Cuando usted me indica de qué manera esa defensa eficaz debería ser traído al Tribunal Constitucional y si en la vía ordinaria se puede corregir, lógicamente de manera práctica lo que hace usted es cambiar al abogado, pero los efectos de esa defensa ineficaz son los que traen consigo la limitaciones o la afectación de la libertad de mi cliente. Si yo cambio de abogado, solamente cambiará para el futuro, pero los hechos que ya pasaron en el proceso sí lo afectan su libertad. Entonces, de esa manera es que eso sí tiene relevancia, porque si cambiamos de abogado en el proceso ordinario, perfecto. Él ha cambiado de abogado, yo soy el abogado. ¿Qué hago hasta ahora para que el señor se deje sin efecto ese proceso? En cuanto a los vicios que se pueda incurrir en un proceso judicial, eso no puede ser pues imputado o puede ser afectado a un imputado. De tal manera que esos vicios que se cometieron a nivel del proceso y que es evidente porque la sala de Chiclayo la reconoce como tal, ¿qué manera tengo otra? El cese de la prisión preventiva, el señor no está preso, está libre, pero está pues con orden de ubicación de captura. Porque si estuviera preso por lo menos, alguien me puede decir, entonces, preséntalo pues para que le pida el cese de prisión preventiva. ¿Qué cese le voy a pedir? El señor está libre. Entonces yo no encuentro otro mecanismo legal de que recurrir al tribunal atendiendo a que sí se ha violado sus derechos constitucionales, como es elegir a su abogado que nunca le dijeron, al menos para la audiencia de prisión preventiva, no lo dejaron que elija a su abogado porque nunca fue citado. Y el tema de que cuando la señora magistrada me pregunta si no sabía o no asistió, no sabía de la audiencia y nunca fue citado. Porque el tema de que no me citan, pero yo conozco, puedo acercarme. Así, señores. Gracias. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Señor presidente, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral conforme al reglamento, aun cuando este hubiera sido solicitado. Al voto las demás causas. Levantamos la audiencia.